Pues muchísimas gracias, José Ignacio, por esta invitación para compartir con los oyentes algunas ideas sobre este tema. Paso a compartir ya la presentación, ¿no?, sobre la espiritualidad laica para afrontar trastornos mentales. Yo lo que quería comentar es que el tema de la espiritualidad es un tema universal, ¿eh? La propia Organización Mundial de la Salud, cuando describe el concepto de salud, pongo aquí la referencia del año 84, habla de que la salud es un estado de completo bienestar e incluye 4 parámetros: el físico, el psicológico, el social. A los 3 ya estamos más acostumbrados, pero también el espiritual, ¿eh? Incluso la Organización Mundial de la Salud, que no es nada sospechosa, digamos, de sesgo religioso, insiste en este aspecto, ¿eh? No solo es la ausencia de afecciones o enfermedades, sino el bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Entonces, habría que pararse un momento a ver cuál es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, ¿eh? La religiosidad se puede o no tener, muchas personas la tienen, otras no, pero la espiritualidad es inherente al ser humano. Se describe como una característica individual, es decir, que uno la suele tener dentro de un grupo, si está en un grupo religioso, pero también de forma individual, que incluye o no la creencia en un Dios y, por tanto, todo, digamos, las convenciones asociadas a esa creencia religiosa, y se configura una búsqueda personal de respuestas acerca del significado de la vida, el universo y la relación con los demás. Es decir, algo individual, búsqueda personal, que no tiene por qué tener creencias de ningún tipo, ni rituales de ningún tipo. Sin embargo, la religiosidad sería un sistema. Quien tiene religiosidad, lógicamente, tiene espiritualidad porque es universal. Es un sistema organizado de creencias y prácticas propuestas por una religión, la que sea, para un enfoque individual de lo sagrado y trascendente, Dios, un poder superior, la realidad última, ¿no? Porque hay religiones, pues, como el budismo u otras orientales, donde la creencia en un ser superior no está estructurada como tal, y todo eso está conectado a una doctrina específica compartida con un grupo que generalmente además va asociado a una serie de rituales. Entonces, yo lo que quería comentar es que las ciencias contemplativas, que es una de las grandes movimientos que empieza a haber en psicología en este momento, las ciencias contemplativas sería la unión de la neurociencia, tenemos aquí a Nacer Castellanos y a otros representantes, y de las tradiciones contemplativas. Es decir, la idea es todo lo que la espiritualidad de los seres humanos a lo largo de estos milenios ha generado, debería pasar por el tamiz de la ciencia, de la neurociencia, para poder identificar aquello que es útil para el bienestar, para la felicidad del ser humano, y no solo eso, sino que intentar identificar para qué personas son más útiles ciertas técnicas, etcétera, etcétera, ¿eh? Por eso hay un gran movimiento a ciencias contemplativas que sería como el siguiente paso de mindfulness, ¿no? Mindfulness ha venido a revolucionar de alguna forma el hecho de que haya entrado la práctica de la meditación en el mainstream, que dicen los americanos, ¿no?, en el global de la población. Y cualquiera de estas técnicas espirituales, contemplativas, mindfulness, etcétera, tendría como 3 niveles, ¿eh? En un primer lugar, se podría utilizar como terapia, es decir, para disminuir lo que en psicología llamamos el afecto negativo, el malestar. Estas técnicas, en este caso, tendrían que impartirlas terapeutas profesionales, sanitarios, psicólogos, médicos, enfermeras, quien fuese, con pacientes. Hay un segundo nivel que sería de aumentar el bienestar psicológico, es decir, de aumentar el afecto positivo. Aquí no sería necesario ser terapeuta, sino simplemente conocer bien la técnica y conocer bien, digamos, al ser humano, ¿no? Porque se está utilizando no con enfermos, no con pacientes, sino con individuos, en principio, sanos. Pero vemos la flecha de forma inevitable, porque no hay diferencia, no hay punto de corte, no hay separación. Se llega a los aspectos espirituales, ¿eh? Si uno practica cualquiera de estas técnicas contemplativas, mindfulness, etcétera, va a toparse necesariamente con la espiritualidad del ser humano, ¿no? Por eso vemos que está todo muy relacionado. Cuando me invitaron a plantear la espiritualidad laica como terapia, de alguna forma es esto lo que estamos hablando, pues desarrollamos este modelo, ¿no? ¿Cómo modifica la meditación el cerebro humano, ¿no? Britta Holfeld, una psicóloga alemana norteamericana que ha trabajado mucho sobre esto, describe cómo la meditación modifica todo esto.
sería un orden progresivo, ¿eh? Lo primero que hace la práctica de la meditación es regular la atención, es decir, la meditación, sobre todo mindfulness, las atencionales, es un desarrollo de la atención. Entre paréntesis está el área cerebral, digamos, relacionada. Si uno practica la atención, normalmente el objeto de atención, el soporte de la atención, suele ser sistemáticamente el cuerpo. La razón es sencilla. El cuerpo siempre está en el presente, ¿eh? Y la práctica de la meditación lo que quiere es llevarnos al presente. Entre paréntesis, la ínsula, ¿no? Que es lo que se desarrolla en esta conciencia corporal, ¿eh? Lo que se pretende es hacerse sistemáticamente consciente del cuerpo como una forma de disminuir el diálogo interno. El diálogo interno que, insistiremos, es uno de los grandes cambios que produce la práctica de la espiritualidad, que es una técnica terapéutica en sí, ¿eh? Este aumento de la conciencia corporal facilita la regulación de las emociones negativas, la ira, el enfado, la tristeza, el miedo, etcétera, sería el principal porcentaje de sufrimiento que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, una técnica que nos permita regular de forma adecuada las emociones va a disminuir extraordinariamente el sufrimiento. Pues bien, estos tres primeros mecanismos de acción, modificaciones o mecanismos de acción, se producen con la práctica estándar de mindfulness, con la práctica estándar de la meditación. Es decir, usted practica 5 o 10 minutos, las personas que practican más, pues quizás 20, 30 minutos al día, y en unas cuantas semanas, meses, encuentran estos tres resultados de forma progresiva y generalmente en este orden también. El cuarto cambio, que incluyo aquí, cambio la perspectiva del yo, lo que dicen los estudios es que no está tan relacionado con la práctica diaria. Es decir, lo importante ya no es tanto practicar 15, 20, 10 minutos al día, sino los retiros. El concepto de retiro es muy importante en todo lo que son tradiciones contemplativas. Es irse a un sitio retirado, como dice el nombre, monasterio, lugar, etcétera, que puede ser en grupo o individual, y practicar meditación de una forma mucho más intensiva, quizás 5, 6, 8 horas al día, aislado de otros estímulos externos. Pues bien, se considera que esos retiros son mucho más eficaces que el mismo número de horas de práctica en la vida diaria, ¿no? Entonces, estos retiros producirían este cuarto cambio, que es el cambio en la perspectiva del yo. ¿En qué consiste? Nosotros estamos hablando continuamente ese diálogo interno, que está funcionando sistemáticamente. Yo les estoy hablando, me están escuchando, pero ustedes se dan cuenta de que están consigo mismo comentando la jugada, ¿no? Diciendo, pues tiene razón, no tiene razón, ese fondo de pantalla, esa camisa que lleva, lo que sea. Ese diálogo interno que está funcionando siempre, ¿eh? ¿Cuál es el contenido? De lo que hablamos con nosotros mismos continuamente es de nosotros mismos. Yo hablo conmigo mismo de mis preocupaciones, mis miedos, mis amigos, mis fantasías, lo que sea. El estar continuamente hablando conmigo mismo, de mí mismo, produce la distorsión básica del ser humano, que es la sensación que todos tenemos de que cada uno de nosotros es el centro del mundo y que todo lo demás se relaciona sistemáticamente con nosotros. Esa es la perspectiva del yo. Eso es lo que en las tradiciones contemplativas se dice la deconstrucción del yo que se produce con la meditación. ¿Mm? Por eso les decía, cuarto mecanismo que está sobre todo más relacionado con los retiros. Les quiero comentar cuatro actividades que se han relacionado, técnicas, como lo quieren llamar, de las tradiciones espirituales, es decir, de la espiritualidad laica, no falta tener una creencia en nada, y que son muy psicoterapéuticas. Son estas cuatro, y se las voy a resumir brevemente. Por un lado, el silencio interno, ya les he comentado. Por otro lado, el perdón hacia los demás y hacia uno mismo. Por otro lado, la figura de apego. Y por último, el sentido de la vida, heurísticos que dan sentido a la vida. Esto se considera que son los cuatro aspectos de la espiritualidad, insisto, laica o religiosa, da lo mismo, que tienen una función terapéutica increíble. Vamos a la primera, el silencio interno. Creo que todos nos damos cuenta de esa charla que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? Este chiste lo escribe, ¿no? Una mujer que está meditando, pero no puede dejar de hablar consigo mismo. En el extremo estaría lo que en las tradiciones espirituales se ha denominado el sonido del silencio. Es decir, la sensación de paz inmensa, interna, que se produce cuando uno deja de hablar consigo mismo. La práctica de la meditación consigue esto. Y en todas las tradiciones contemplativas se describe que ese silencio interno es la puerta de la espiritualidad, pero también la puerta de la paz mental, del bienestar. Sería una técnica absolutamente laica, como es la práctica de mindfulness, que nos puede conectar con ese silencio interno. Otra de las técnicas importantes sería el perdón. El perdón cada vez se considera más
un elemento nuclear, clave. Perdón hacia los demás, y hacia nosotros mismos. En todas las tradiciones espirituales está. El perdón se describe como el odio, las emociones negativas hacia una persona que consideramos que nos ha perjudicado, que nos ha producido daño. Hay algo que hay que reparar allí. Pero fíjense que ese malestar, ese odio que tenemos hacia esas personas, a ellas les da exactamente igual, porque ellas no lo perciben. El odio es una especie de veneno que preparamos para otros, pero que lo tomamos nosotros. Y eso hace que ese odio, que es una especie de hostilidad, de malestar, etcétera, produzca mucho daño psicológico y físico en la persona que odia, ¿eh? A nivel individual, ya se ha comentado, la teoría de la neuroinflamación, el estrés aumenta el cortisol crónico, mecanismos de inflamación, la toxicidad, facilitación de enfermedades. Pues bien, el odio crónico, tanto hacia nosotros mismos si no nos perdonamos como hacia los demás, produciría esto. Pero también piensen en la importancia del perdón a nivel social, ¿no? Las sociedades, y aquí en España hemos tenido algún ejemplo, pero son muy frecuentes en todos los países, ¿no? El resentimiento, el odio que puede existir de una parte de la población a otra hace que a nivel social el perdón sea inviable para que una sociedad consiga sus logros, sus objetivos colectivos, ¿no? Solo las sociedades en las que hay perdón, reconciliación, pueden avanzar hacia adelante. El tercer elemento sería la figura de apego, ¿no? La teoría del apego fue descrito por Bowlby en el año 62 aproximadamente, ¿no?, del siglo pasado, describiendo el tipo de relación que los seres humanos establecemos con nuestros padres o cuidadores, ¿no? Ese tipo de relación es el que vamos a repetir sistemáticamente con todas las demás personas. Si el modelo parental, el modelo de nuestros cuidadores o padres, durante los primeros años de vida, digamos los primeros 8, 10 años, no ha sido suficientemente bueno en el sentido de que no nos ha producido una sensación de seguridad, de protección. El concepto de seguridad en los primeros años de vida es nuclear. Entonces, carecen de una figura de protección, de un modelo para calmar el sufrimiento, por ejemplo, para regular las emociones, ¿eh? Entonces, son individuos que no desarrollan este sistema de autocalmado, de autorregulación emocional, muy ligado a la oxitocina, la misma hormona que se libera en la mujer antes de dar a luz para aumentar esa conexión, ese vínculo con el bebé que van a hacer. Es la misma hormona de la autorregulación emocional. Pues bien, si no hemos tenido un modelo parental adecuado, no nos autorregulamos emocionalmente bien. Tenemos mucha tendencia a que nos produzca sufrimiento cualquier activación emocional. Está descrito que las personas que pueden generar como sustitutivo a esa incompleta figura parental una figura de apego ligada a la espiritualidad puede ser un modelo tremendo, ¿eh? Les pongo aquí algunos modelos. Por ejemplo, en el cristianismo la figura de apego más habitual suele ser la Virgen María, también Jesucristo. En el budismo, pues el propio Buda o alguno de los, digamos, de los budas del panteón, el hinduismo Shiva, o en las tradiciones mesoamericanas, la Pachamama, etcétera, servirían para esto, ¿eh? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han tenido modelos parentales muy pobres, es decir, familias absolutamente desestructuradas, pero que han conseguido una gran calma, una gran estabilidad psicológica. Ellos me decían: sí, doctor, yo sé que mi Virgencita del Pilar, yo soy de Zaragoza, como ya se puede notar por el acento, mi Virgencita del Pilar nunca me falla. Es decir, vengo de una familia desestructurada donde no me he sentido querido, pero siento que hay una figura de apego que me eh, acepta de forma incondicional con todas mis circunstancias, ¿eh? Eso tiene un valor terapéutico increíble, ¿eh? Eso es espiritualidad laica, ¿eh? Porque muchas de estas personas no son especialmente religiosas, pero tienen esta figura de apego. Y un cuarto y último elemento, y con esto iré terminando, porque así podrá haber tiempo para preguntas, etcétera, sería lo que llamamos el efecto perspectiva y el sentido de la vida. Es decir, tener algo que nos dé un sentido de la vida facilita que el sufrimiento que vamos a tener que experimentar, el sufrimiento de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, el sufrimiento que da la vida, al poder darle un sentido, podamos metabolizarlo mucho mejor y facilitar la resiliencia. Lo importante no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre, ¿eh? Si las circunstancias adversas que nos han ocurrido en la vida podemos darle un sentido, eso se metaboliza, ¿eh? Eso nos sirve para el crecimiento, no nos lesiona, no nos perjudica, ¿no? Entonces, el sentido de la vida se considera en este momento, tanto en lo que se llama terapias de tercera generación como psicología positiva, etcétera, que es un elemento clave para
el sentido de felicidad del ser humano. Y esto está fuera de la creencia religiosa. Es decir, puede ser un sentido de trascendencia, de espiritualidad laica, perfectamente. El sentido de la vida sería el grado en que un individuo da sentido a su vida y cree que tiene un propósito general. Es lo que la gente trata de hacer, lo que aspira a lograr. Si uno tiene un claro sentido de la vida, esto se asocia a un mayor bienestar psicológico, a menos trastornos psiquiátricos y, como os decía, una mayor resiliencia. Imagínense que yo tengo un accidente de tráfico que me deja lesionado, que tengo una enfermedad importante que me deja, pues, de alguna forma, me cambia la vida. Si tengo un claro sentido de la vida, la enfermedad, el accidente son solamente algo que me ha ocurrido, pero mi sentido de la vida, mi estrella que guía mi vida, está clara. Si no tengo un claro sentido de la vida, frecuentemente ese accidente, esa enfermedad, pasan a ser mi sentido de la vida, es decir, estructuran el yo. Entonces, se habló de perspectiva, el efecto perspectiva, es el overview effect en los años 70, tras los viajes espaciales. Fue muy interesante. Se comprobó que las personas, los astronautas, que volvían de la Luna, después de ver la imagen de la Tierra en diminuto desde la Luna, desarrollaban un sentido de conexión, de propósito, de sentido increíble. Y eso impresionó a muchos psicólogos y surgió este concepto de overview effect, de efecto perspectiva. Otras muchas personas vieron las fotos de la NASA y tuvieron la misma experiencia. Les pongo esa foto clave se llamó Earthrise, es decir, salida de la Tierra. En vez de salida de la Luna o salida del Sol, salida de la Tierra. Ven la superficie de la Luna, y desde ahí se veía cómo la Tierra salía. Esa distancia de la Tierra, ese comprender que nuestro planeta es simplemente un pequeño punto en un espacio inmenso, hacía entender que los seres humanos somos todavía puntos muchísimo más pequeños y la necesidad de conexión, la necesidad de sentido. Esa perspectiva es lo que nos permite ver lo que es importante. Y por eso el sentido de perspectiva se consigue al final de la vida. Les pongo un ejemplo. Cuando éramos adolescentes y nos ocurrían cosas, pues no sé, teníamos un noviete o novieta, o suspendíamos un curso que nos parecía absolutamente importante e increíble. Con la perspectiva de ahora de 40, 50, 60 o más años, aquello es simplemente un recuerdo. Pues bien, las cosas que estamos viviendo ahora, que son increíbles, es decir, la pandemia, algo que pocas generaciones han vivido a lo largo de la historia del planeta, que ha afectado a todo el planeta, o la guerra que estamos viviendo, por desgracia, en Europa. Cuando tengamos 60, 70, 80 años, serán simplemente recuerdos, porque en aquel momento tendremos la perspectiva. Lo que al final de nuestra vida, cuando tengamos 80 años, sea lo importante, eso es el sentido de la vida. Nosotros solemos hacer una práctica que se denomina el anciano. La vamos a hacer muy brevemente. Yo les invito a los que nos están escuchando que cierren un momento los ojos, que cierren un momento los ojos y que se imaginen con la edad de 80 años. Cuanto más jóvenes sean, más difíciles les va a ser, pero les invito a ese esfuerzo, que se imaginen con la edad de 80 años. La práctica es más larga, se va haciendo progresivamente 10, 20, 30, 40, etcétera, pero tenemos poco tiempo. Con 80 años, imagínense el aspecto físico que tendrán, con quién vivirán, con parejas, con familia, dónde, en una residencia, en su casa, etcétera. Imagínense esa vida a los 80 años, una vida en la que el trabajo habrá dejado de ser importante hace más de 20 años, estarán ya jubilados. Durante 15 años el trabajo es uno de los temas que más nos estructura. Pues bien, a los 80 años, cuando tengan delante su vida, cuando tengan entonces la perspectiva, les insisto, cuando el trabajo ya no sea importante, ya hace muchos años que no sea importante, ¿qué será lo importante? ¿Qué será lo que les haga decir, he llevado una vida que vale la pena, una vida que tiene sentido? Haciendo esta práctica, que aquí la hemos tenido que hacer muy brevemente, uno conecta con lo que al final de la vida será importante. ¿eh? Y lo que invitamos a la gente es a resumirlo en una o dos frases y cuando se levante por las mañanas recordárselo, porque eso es lo que les permite no quedarse atrapados por el fragor de la batalla, no perder nunca la perspectiva de qué es lo realmente importante. Esta es la cuarta y última de las prácticas de la espiritualidad laica que yo lo recomiendo. Y para terminar simplemente con conclusiones, piensen que la espiritualidad es patrimonio de todos los seres humanos, independientemente de su religiosidad, que hay técnicas espirituales laicas altamente terapéuticas y hemos resumido algunas de las más importantes que pueden ser utilizadas por cualquier terapeuta y con cualquier persona.